Hoy vamos a ponernos a reparar algo. Esta es una de mis impresoras favoritas, pero lamentablemente tiene un problema muy grave. Voy a mover la luz. Existen muchas personas que han tenido un problema con esta impresora. Esta es la KP3S Pro versión 2. Yo les mostré hace tiempo la KP3S y esta es la Pro versión 2. La KP3S me encantaba, solo que no me gustaba que trajera la fuente de voltaje aparte, pero portátil creo que es mi favorita. Esta sería mi favorita si no tuviera este pequeño problema. Muchos se han encontrado con la desgracia de que al encenderla se queda en la pantalla un letrero que dice loading, pero nunca carga, así que no funciona. Así que les voy a mostrar cuáles son los problemas más comunes que puede haber y cómo los pueden solucionar, porque esto me ha tomado meses y es bastante sencillo algunas cosas y otras un poco complicadas. Así que fíjense. Primero deben de saber que esta impresora tiene dos tarjetas. La tarjeta principal, que es una Kingroon KP Cheetah versión 2.0, y además tiene una tarjeta aquí en el cabezal, la THR, creo que sí lo estoy diciendo bien, que va conectada por este cable hasta acá. Aquí, ¿ok? Así que lo que a todos les va a pasar es que, o cuando llegue a fallar, es que si la encienden se va a quedar en el mensaje eterno de loading. Yo les recomiendo que se queden viendo ese mensaje de loading. Si después de unos minutos o después de un tiempo ese mensaje desaparece y la pantalla queda en blanco, la solución es bastante sencilla. El problema que tiene, si es que después de loading la pantalla se oscurece y si ustedes se le quedan viendo todo el tiempo, va a alcanzar a cargar el sistema en esta pantalla por unos segundos y después va a desaparecer. Eso significa que algún sensor está desconectado. Revisen todo muy bien, pero la causa más probable es que el cable del sensor de temperatura por aquí atrás está roto o hizo falso contacto. ¿Por qué? Porque como va soldado aquí directamente a la cama, a veces la soldadura hace que ese cable se endurezca y entonces con el movimiento se rompe, deja de hacer contacto y como detecta que la temperatura es muy baja, se apaga para protegerse. Para arreglar eso es muy sencillo, solamente quitan la cama y con su dedo van a presionar en las esquinas hasta que encuentren el hueco en donde están los tornillos. Así que vamos a hacerle un orificio con un exacto para poder llegar a ellos, y con un desarmador de 2.5 milímetros vamos a poder quitar la cama y reparar ese cable, ya sea que lo cambien todo o que solamente hagan una unión y que hagan que esto quede bien reforzado para que no se siga moviendo y se rompa. Esa es una cosa que le pasa hasta a las mejores marcas, por ejemplo a Bamboo con la A1, también tienen un problema similar en la cama. Y bueno, antes de continuar, cada que ustedes apaguen esta impresora, apáguenla o si la quieren reiniciar, desconéctenla y enciéndanla o déjenla así por unos 30 segundos o un minuto y después la vuelven a encender. Otro problema que les puede suceder si la pantalla se queda eternamente en loading es que este cable que sube hasta nuestro cabezal no está haciendo bien contacto, así que desconéctenlo de ambos lados y prueben continuidad en los 4 cables. Ha pasado que este también se llega a dañar en algún punto y como no está haciendo contacto, no se está comunicando esta tarjeta con la principal, entonces se queda bloqueado en loading. Y la siguiente, y esa es la más costosa y difícil, es si ustedes abren su impresora, pero las luces solamente se quedan encendidas y no parpadean, muy seguramente la tarjeta ya se dañó. Vamos a encenderla y quiero que vean cómo tenemos aquí dos luces parpadeando que después cambian a verde y esta de arriba que parpadea un poco. Cuando la tarjeta se dañó, estas luces ya no van a parpadear, las demás sí se van a encender. Estas dos rojas, esta azul y aquí estas de los dos lados que sería como una ámbar y roja. Y otra cosa que le va a suceder a esas tarjetas que no encienden es que este chip de aquí, esto justo de aquí, va a estar sumamente caliente. No lo van a poder ni siquiera tocar, va a estar muy caliente. Lo que yo hice fue cambiar la tarjeta porque ese chip ya estaba quemado, pero cuando pedí la nueva le puse este pequeño disipador de calor. Es un disipador de esos que ya traen pegamento en la parte de abajo que tenía de algún otro proyecto. Vean, ahí está el pegamento que también transfiere el calor y de esa forma estoy manteniendo ese chip más frío. Es muy pequeñito, así que lo tuve que cortar y tuve que limarle todas las orillas para que no hiciera algún corto o no tocara nada, pero este es el chip que se daña en estas tarjetas. Si ustedes tocan esto y está muy caliente, su tarjeta ha muerto. Ahora, esta es la tarjeta que murió. Voy a pedir este chip y voy a tratar de cambiarlo para ver si puedo revivirla. Si su impresora es nueva, pueden tal vez escribirle a Kingroon
Kingrun para decirle que pues su impresora no funciona, que si les pueden enviar una nueva tarjeta. Cambiarla es bastante sencillo, solamente son 4 tornillos y todos los cables, fíjense en dónde están. Siempre tomen fotografía para que se aseguren de saber en dónde va todo conectado. Esa es la solución más desafortunada, pero que les va a servir. Otra cosa que les puede hacer saber si su impresora ya no sirve es conéctenla a una pantalla, pero no la conecten cuando esté encendida porque no siempre es reconocida por las pantallas. Ahorita yo la voy a conectar y no tengo señal acá. A veces aparece una señal, pero simplemente pues no se cargó el driver del HDMI. Así que la voy a apagar. Fíjense cómo después de apagarla, incluso ya se apagó la fuente, esto queda encendido. Así que denle unos segundos para que se descarguen los capacitores y entonces la vuelvan a encender y no haya quedado electricidad en la memoria. Eso es bien importante. Si es posible y si la tienen conectada a la red, también desconecten la red. Así que si yo la enciendo, fíjense lo que va a pasar con la pantalla. Y eso solamente sucede cuando la encendemos desde cero. Aparece el letrero de Kingrun que se está cargando y vamos a poder ver el sistema de control aquí. Si ustedes tuviesen una pantalla touch, también van a poder controlar la impresora desde esa pantalla. Y si la impresora llegase a tener algún error como el de la cama o el del THR, lo van a ver aquí en la pantalla. Ahorita les muestro en dónde aparece. Ustedes van a ver una pantalla como esta con el error de este lado. Ya ahorita se desapareció porque ahorita pues esta impresora está funcionando muy bien. Y bueno, mi pantalla tiene ahí un pequeño problema. Esto no es de la impresora, pero ustedes van a ver aquí el error, que no hay buena conexión con el THR, que el sistema se desconectó. Si ustedes siguen viendo esta pantalla pero con errores, significa que es algún cable o conexión o sensor. Si no pueden ver esa pantalla al encenderla, es su tarjeta que ya se quemó de donde les dije. Ahora, si su impresora no ha fallado, la KP3S Pro versión 2, yo les recomiendo que consigan un disipador chiquito, lo corten o lo adapten para ponérselo a este chip sin que toquen nada alrededor. La otra es que le cambien el ventilador que viene en la tapa por uno más rápido, pero creo que es más sencillo poner el disipador. Es cosa de ustedes. Muy rara vez es el firmware que hay que volver a cargar en la tarjeta. Esa parte no la vamos a explorar. Así que ahí les dejo esos pequeños consejos para que reparen su KP3S Pro versión 2, que si no trajera esos problemas, para mí sería la impresora que más les sugeriría por el precio, el tamaño y la facilidad de uso. Pero si tienen una, pónganle eso. Quítense de problemas. Así que ahí está esa pequeña sugerencia. Cuéntenme qué piensan. Y pues bueno, recuerden que esto es nada que hacer. Y nos vemos. Hago una pequeña pausa para decirles que aprovechando que desarmé la impresora, también le hice una nueva salida de aire para enfriar el plástico. La hice en la Bamboo con PETG. La pude haber impreso en esta misma máquina, pero también la estaba arreglando porque la parte que enfría ya estaba un poco chueca. Estaba impresa en PLA. Así que esta pequeña modificación va a enfriar mejor las piezas y me va a permitir imprimir un poco más rápido.